todos, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos acerca del duelo. Pero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y que consiste principalmente en una adaptación emocional. Se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos, comportamentales, entre otros. Es decir, es un proceso que evoluciona. Entonces, veamos rápidamente algunas de las características que implican. Nos dice que evoluciona a través del tiempo y del espacio, que es normal, ya que todos lo vivimos y en algún momento pasaremos por dicho proceso. También que es dinámico, depende del reconocimiento social. Es íntimo, ya que cada persona lo lleva de diferente manera, pero también es social, ya que conlleva rituales culturales. Y por último, también que es activo, es decir, que la persona realizará sus propias decisiones y le otorgará el significado. Es una función para elaborar el impacto de la pérdida y adaptarse a la nueva situación. Bien, así las personas pasamos por un proceso de duelo cuando sufrimos de una ruptura de pareja, por ejemplo, o cuando abandonamos el hogar donde nacimos de manera definitiva, cuando nos despiden de nuestro puesto de trabajo o cuando perdemos la movilidad de alguna parte del cuerpo o perdemos algún miembro del cuerpo. No obstante, el duelo por la muerte es el tipo más relevante por la potencia y por la incidencia que afecta a la persona. Además, los modelos psicológicos que describen este proceso se han centrado fundamentalmente en el duelo que se desarrolla por consecuencia de la muerte de una persona cercana o de la cercanía del propio fallecimiento. Esto en caso del adulto mayor o de las personas con padecimientos en fase terminal. Ahora, ¿cuáles son las fases o las etapas de duelo? Para ello nos enfocaremos en las 5 fases de duelo de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Es una psiquiatra suiza quien publicó en 1969 el libro On Death and the Dying sobre la muerte y el morir, en el que describió por primera vez las 5 fases de duelo. Para ello, su trabajo en este libro está basado con pacientes terminales de la Universidad de Chicago. Ahora, en este modelo se dividen en 5 etapas que tienen lugar de forma sucesiva o constante. Sin embargo, la autora, años después, insistió en que el proceso de duelo no es lineal ni es rígido. Es decir, cada persona lo lleva de una manera distinta y es cambiante, pero se hace un patrón generalmente. Ahora, veamos la primera, que es la negación. La negación de la pérdida es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de esta pérdida. Con frecuencia, la persona se encuentra en un estado de shock o embotamiento emocional e incluso cognitivo. Aunque en ocasiones esta fase de duelo implica exactamente la negación de la pérdida, no siempre sucede, sino que se puede manifestar de un modo más difuso o abstracto. Por ejemplo, se puede dar una negación de la importancia de la pérdida o de su carácter definitivo más que del hecho de que se haya producido esta pérdida. Vemos la ira, que es la segunda. El fin de la negación va asociado al sentimiento de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva a su vez la aparición del enfado y de la ira, como sucede en general y no solo durante el duelo. Durante esta etapa, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, a alguna otra persona, ya sea a un médico o a otra persona, culparla del por qué no cuidó a esta persona, o incluso a uno mismo.
El proceso de duelo implica la superación de la frustración y del enfado que se relaciona con intentos psicológicos naturales, pero futiles de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan igual que antes de la pérdida. Número 3. La negociación. En esta fase, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación para cambiarla. Por ejemplo, hay quienes creen que podrían volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera, es decir, de una manera que ellos no son. Recordemos que las parejas deben ser ellos mismos. De esta manera será genuino, será un amor real. Pero si fingimos, ya no somos nosotros. A eso es a lo que se refiere. Vamos a una fase de negociación, pero va mal instruida. Número 4. La depresión. Esta etapa del modelo habla sobre el duelo, la cual implica una depresión, un periodo en el que la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, es decir, empieza a aceptar que perdió, pero este sentimiento le genera tristeza, hay desesperanza, junto con otros síntomas típicos del estado depresivo, como el aislamiento social o la falta de motivación. Este hecho de perder a un ser querido, de enfrentarse a la propia muerte y a otras causas de duelo, puede hacer que la vida deje de tener sentido para una persona, al menos durante algún tiempo. No obstante, la última fase supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. O sea, es natural tener tristeza, sí, pero es solo durante un corto periodo, no se alarga durante tanto tiempo. Y vamos a la última fase, la cual es la aceptación. Después de las fases anteriores, llega esta fase, donde se acepta la pérdida y la llegada de un estado de calma asociada a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales de la vida, es decir, que tienen que suceder y que van a llegar en algún momento. La fase de aceptación se relaciona con la inevitable pérdida, aceptar que siempre vamos a perder y por tanto el proceso de duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida, vista en retrospectiva una vez se acerca al fin. Es decir, por ejemplo, las personas que son adultos mayores saben que se acerca la muerte y tratan de vivir de una forma más cómoda cuando lo llegan a aceptar. Comienzan a vivir, a reflexionar y dejan todos los estados anteriores para poder ser plenos en esta última fase, siendo tranquilidad en ellos mismos. Bien, estas son las 5 fases propuestas por esta autora y con ello finalizamos. Espero que les haya servido y vamos a continuar en posteriores videos con otros temas. Si les gusta, dejar un comentario, seguirme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.